Por favor, tome su lugar, tome su lugar. Y vaya conmigo. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, allí mero. Hace 8 días, creo que sí, ¿verdad? Espero no estar cambiando los tiempos. Le compartí acerca del amor de Dios. ¿Sí fue hace 8 días? Sí, ¿verdad? Sí, correcto. Y decía yo que lo único que nos puede mover para hacer la diferencia en 2023 es que podamos verdaderamente ver el amor de Dios. Entenderlo no, porque nunca lo vamos a entender. Pero darme cuenta de cuánto Dios me ama. ¿Usted sabe cuánto Dios le ama? ¿Cuánto le ama Dios? Dígame, por favor. Bueno, no me diga, piénselo. ¿Cuánto le ama Dios? Decíamos el domingo pasado que el apóstol Pablo dice que el amor de Dios es tan alto, tan profundo, tan ancho, que no lo podemos medir. Inmensurable, esa es la palabra, inmensurable. Cuando la Biblia usa esa palabra, significa no se puede medir. No hay manera de medirlo. Y hoy quiero compartirle y decirle, si vemos el amor de Dios, si nos damos cuenta de cuánto Dios nos ama, ¿cuál debería ser nuestra reacción a eso? Porque estoy seguro que si le pregunto a usted y a cualquier cristiano, ¿entiendes cuánto Dios te ama? Todo el mundo va a decir sí, sí, claro que sí, me ama mucho. Tanto que entregó a su Hijo Jesús. Pero ¿cuál es nuestra reacción ante eso? ¿Cómo reaccionamos cuando nos damos cuenta del amor de Dios? Quiero que piense conmigo en eso. ¿Cuál es nuestra reacción? Recuerdo que cuando yo era un niño, quizás la lección que más me enseñaron, y me la enseñaron a veces no de la mejor manera, pero me la enseñaron. Apenas alguien me daba algo, o alguien me saludaba, o alguien, cualquier cosa, y casi ya sabía yo que inmediatamente mi mamá, mi papá iban a decir, ¿cómo se dice? Y ya cuando, gracias Señor, gracias. Gracias. ¿Cómo se dice? Gracias. Hoy quiero hablarle un poquito de la gratitud a Dios. El pasaje ya lo leí hace un momento. La historia, pasaba Jesús, dice, entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Estaban fuera de la ciudad porque esa era la vida de los leprosos. No podían estar dentro de la ciudad porque era una enfermedad muy contagiosa. Así que estaban fuera de la ciudad. Y allá, desde lejos, no se acercaron, empezaron a gritar a Jesús. Alzaron la voz y le decían, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Usted sabe esa historia. Si usted es cristiano desde niño, seguramente es una de las historias que más nos contaron cuando éramos niños, ¿no es cierto? Desde niños nos la contaban. Me encanta esa historia. Fíjese bien, Jesús va rumbo a Jerusalén. El camino es a Jerusalén. No va de visita, no va de vacaciones, no va tampoco a pasar un tiempo con la familia. Va a Jerusalén porque tiene una cita en Jerusalén. Sabe que debe estar en la ciudad. Una cita que no puede posponer. No hay manera de aplazarla. Está llegando el momento más importante de su vida. Iba a Jerusalén porque sabía que sería crucificado. Sabía todo lo que viviría en Jerusalén, pero él va con paso firme a Jerusalén. Y pasando entre Galilea y Samaria, viene esta experiencia, esta historia de los 10 hombres
leprosos. El Señor sabía todo. Sabía que su camino era para ser colgado en una cruz. Él lo sabía. Sabía que recibiría golpes que le escupirían el rostro. Sabía que lo golpearían, lo masacrarían. Dice Isaías, lo narra y lo cuenta. Y dice que su carne fue molida, molida. Y Jesús lo sabía. Él sabía todo eso. Tenía una cita importante en Jerusalén y va camino hacia allá. Su propósito, ser torturado, ser golpeado, ser crucificado y morir. Usted sabe lo que es tener una cita importante, ¿verdad? Hay algunas citas que no son tan importantes. Las podemos posponer. No se compara con nada, pero una cita importante para nosotros el día de hoy. Escucho a la gente que dice, tengo mi cita para mi visa. Esa es una cita importante. A nadie se le ocurre llamar al consulado para decir, oiga, quiero posponer la cita unos días porque tengo gripa. Me siento mal. Así se arrastras, pero usted va a su cita del consulado, ¿verdad? Y no la pierde. No la pierde. Por cierto, ore por mí el día 11 y 12. Si Espíritu hizo una obra de teatro que así se llamaba, ¿verdad? 11 y 12. Por eso no se me olvida. 11 y 12 tengo cita con el consulado. A ver si se les antoja darme mi visa. Pero bueno, es una cita que no podemos posponer. Hay algunas que sí, las cambiamos. La cita de Jesús era para sufrir. Él sabía lo que pasaría y aún así iba a Jerusalén con paso firme. No titubea. En el camino, le salen al encuentro 10 hombres enfermos, leprosos. Era una enfermedad terrible. Empezaba por algo que parecería un pequeño grano en la carne, en alguna parte del cuerpo, pero iba creciendo e iba pudriéndose literalmente la carne. Era incurable. No había manera de hacer nada por el leproso y era además terriblemente contagiosa. Así, estos 10 hombres estaban alejados de la ciudad, de sus familias, alejados de su gente. No podían ir a cenar a casa. Nada de eso podían hacer. Estaban muy mal físicamente, pero también emocionalmente. Y cuando vieron a Jesús, comenzaron a gritar, Señor, ten compasión de nosotros. Y dice la palabra, verso 14, cuando Él los vio, les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y dice la palabra, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Sucedió. El milagro se hizo. Fíjese bien, Jesús los manda a los sacerdotes. No impone sus manos como en otra ocasión. En alguna ocasión, sanando a un leproso, Jesús extendió su mano y lo tocó. A estos no los toca. No extiende su mano. No dicen nada. Simplemente da una orden. Y les dice, vayan a los sacerdotes. Es claro entender que cuando ellos oyeron, vayan al sacerdote, sin preguntar nada, sin decir nada, sencillamente dan media vuelta y obedecen. Y van corriendo a ver al sacerdote. Así que, fíjese bien, es claro entender que la palabra de Dios tiene poder. Cuando el Señor dijo, levántate al paralítico,
En esa palabra iba poder que dio fuerza al paralítico para levantarse. Ahora no hay una orden a la enfermedad. Hay una orden a los sacerdotes, a los leprosos. Vayan y preséntense al sacerdote. ¿Quieres ayudarme, mi hermanita, cerrando las ventanas de allí, por favor? Gracias. Quisiera poner toda nuestra atención en esto. De verdad, créame que si usted puede oír esta palabra, Dios va a bendecir su vida, se lo puedo asegurar. Es claro entender que la palabra de Jesús tiene poder. Cuando Él dice levántate al paralítico, el paralítico se levanta. Pero aquí no hay una orden a la enfermedad, nada de eso. Iban a ser sanados estos no solo por oír la palabra. ¿Cuál era? ¿Qué era lo que Jesús esperaba que estos hombres hicieran para que recibieran el milagro? La única cosa es obediencia. Vayan y preséntense al sacerdote y echan a correr a buscar el lugar del sacerdote. Es evidente que un cristiano verdadero, escúcheme bien, hermano, en esta hora, por favor. Es evidente que un cristiano verdadero no es aquel que viene cada domingo a la iglesia. No es aquel que canta las alabanzas más bonito. Ni siquiera es aquel que ora. Si de verdad quiere ser un verdadero creyente en el Señor, escucha esto. Es aquel que oye la palabra del Señor, la guarda y la pone en práctica. Escucha bien, porque es cuando ponemos en práctica la palabra que la palabra adquiere poder. ¿De qué habría servido que Jesús le dice al paralítico levántate y anda? Pero el paralítico dice no puedo, no puedo. En la palabra del Señor hay poder, pero ese poder se activa cuando la persona escucha la voz del Señor y obedece. ¿Está conmigo? ¿No se está durmiendo? Trato de gritar más fuerte a ver si lo despierto, pero creo que evidentemente no es eso, ¿verdad? Estos leprosos empezaron bien, obedecieron, caminando hacia el sacerdote. Yo te quiero decir, mi hermano, acabamos de terminar el año 2022. ¿Hay algo que Dios te habló en 2022? ¿Hay algo que el Señor te pidió en 2022 y no hiciste? ¿Hay algo que dejaste inconcluso el año pasado que ya se fue, ya se terminó? Te quiero decir en esta hora, si hay algo que Dios te pidió hacer el día de ayer, antier, cualquier momento del año 2022 o aún antes, no te detengas, no te detengas. Levántate y no dejes nada inconcluso. Obedece al Señor. Quiero que entiendas esta noche, esta tarde, que es importante obedecer al Señor. Empezar a hacer lo que Dios quiere. Fíjate bien, aunque aquel hombre escucha, vayan al sacerdote, aquellos hombres escuchan la orden, vayan al sacerdote, y yo quiero imaginarme que voltean a ver su piel y su piel está leprosa. Yo quiero que me sanes. Voltean a ver y ven la lepra, pero aparte de todo, echan a correr en obediencia a la palabra del Señor. Cuando tú empiezas a caminar en obediencia a Dios, Dios empezará a hacer el milagro. Dios empezará a hacer el milagro. Por eso te digo, no te detengas. No te detengas. Si Dios te está hablando, si Dios te ha hablado, no dejes que eso quede inconcluso. Camina en obediencia. No dudes, el milagro llegará. Cuando caminaban aquellos 10 leprosos rumbo a la ciudad,
Entonces el milagro comenzó a realizarse. A mitad de camino. Entiendo que en algún momento veían la lepra ahí todavía y decían, ni siquiera nos va a recibir el sacerdote. Pero obedecieron. El milagro empezó a cumplirse y cuando llegaron al lugar donde se les había dicho, estaban sanos. Verso 15 y 16. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y dice la palabra, y este era samaritano. Vea esto. Escuche bien esto. De 10, 1. De 10, 1. Solo uno se vio sano y decidió regresar a decir gracias. Solo uno. Le quiero decir, mi hermano, que se me pasó al inicio de este mensaje, iba a preguntarle a usted, ¿cuántos de ustedes se consideran personas agradecidas? Estoy seguro que todos habrían levantado la mano. Todos pensamos que somos agradecidos. Le quiero decir que según yo sé que López Obrador diría, yo tengo otros datos, ¿verdad? Pero según los datos de mi Señor, dice de 10, 1. Las estadísticas dicen que de 10, verdadero agradecimiento, 1. Eso es lo que muestra el pasaje, las estadísticas. Qué importante es saber, qué importante es que nos demos cuenta en esta hora que en realidad yo habría levantado la mano diciendo, sí, yo soy una persona agradecida. Pero qué importante es en esta hora decir, ay, quizá no soy lo agradecido que debiera ser. Quizá no soy lo agradecido que debiera ser. ¿Qué habría hecho usted si fuese uno de aquellos 10? ¿Cómo vamos a darnos cuenta si de verdad tenemos un corazón agradecido? Cuando usted quiere comprar un coche, no lo compra nada más así, usted tiene que probarlo. Cuando usted va, algunas cosas tenemos que probarlas antes de comprarlas. Quisiera que en esta hora probáramos un poquito nuestro corazón. ¿Qué tan agradecido de verdad es? Y le quiero compartir 3 puntos para evaluar la medida de su gratitud a Dios. Número uno. El cristiano verdaderamente agradecido vuelve a la fuente de su bendición. Regresa. Yo recuerdo que cuando estábamos allí enfermos del COVID o COVID-19, clamábamos a Dios, lo digo por mí. Clamábamos a Dios con desesperación. Y hasta hacíamos promesas. Pero también sé que muchos apenas se sintieron sanos. Se olvidaron. Eso que decíamos no era verdad. De 10-1. Cuando ese leproso, uno de los 10, se vio sano, dijo, volveré a Jesús. El verdadero agradecimiento nos mueve a buscar la fuente de donde vino la bendición. Darle gracias. Y solo uno hizo eso. Le quiero recordar que el camino de la gratitud es engañoso. Hay tantos, repito, yo estoy seguro, y no hice la pregunta, ¿se pasó? Si hubiera preguntado, ¿cuántos de ustedes se consideran agradecidos? Todos habrían levantado la mano. Hoy le digo que si aquí hay 100 personas, solo hay 10 agradecidos. De verdad agradecidos. Los demás creen ser agradecidos. Piensan que son agradecidos. El camino de la gratitud no es muy transitado. ¿Qué fue lo que a aquellos 9 les impidió regresar
a la fuente de su bendición. ¿Qué les impidió? ¿Qué buscaron cuando se vieron sanos? Y todavía escucharon a uno de ellos que dijo, espérame, ya estamos sanos. Yo, dijo uno, voy a regresar. Los otros 10, ¿qué pensarían? ¿Qué dijeron? ¿Qué imaginamos que pasó? ¿Qué les impidió regresar a la fuente de su bendición? ¿Sabe qué? Buscaban su propia comodidad. Buscaban lo que ellos quieren, lo que a mí me gusta. Buscaban lo que a ellos les gustaba. Alguno de ellos quizás pensó, tengo mucho que no abrazo a mi esposa, y siguió corriendo. Olvídate de eso, ya estoy sano, y siguió corriendo. Otro quizás dijo, híjole, desde que enfermé no he llevado a mi esposa a comer a Tierra Santa. ¿La vas a llevar hoy? Y empezó a buscar lo que él quería, lo que a él le gustaba. Y se olvidó que había que regresar a la fuente de su bendición. Alguno quizá pensó, no voy a perderme esa rica comida hoy. Pero un corazón agradecido siempre vuelve a la fuente. Él dijo, si es verdad, sí, dijo aquel uno de 10, dijo, si es verdad, yo también quiero ver a mi familia, también quiero ir a comer con ellos, también quiero abrazarlos, pero el que me sanó es Jesús. Por eso regresaré a aquel que me sanó y le daré y le diré gracias. Un corazón agradecido siempre busca la fuente de su bendición. Este hombre decidió recorrer el camino de la gratitud. Se olvidó de lo cansado que ya estaba corriendo hacia la ciudad y ahora decidió regresar a buscar a Jesús, que era quien le había sanado. El Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Fíjese bien. ¿Qué es lo que pasa con muchos? Deleítate a sí mismo en Jehová, dice el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando recibimos la bendición de Dios, el milagro, se hace el milagro, empezamos a deleitarnos, no en Jehová, sino en lo que Él nos ha dado. Estoy sano, aleluya. Tengo lo que quería, lo pedí a Dios y me lo dio. Pedí un coche, ya lo tengo, lo voy a disfrutar. Y empezamos a gozarnos en lo que Dios nos da y no en Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová, que nuestro deleite sea el Señor. Recibimos respuesta a nuestras peticiones y empezamos a deleitarnos en las bendiciones y nos olvidamos de la fuente de la bendición. Dios sana mi enfermedad y cuando estoy sano empiezo a gozarme en mi sanidad. Me olvido del Señor. Tenía problemas, oré a Dios, Dios me bendijo, me proveyó y empiezo a deleitarme en lo que Dios me dio. Y me olvido de la fuente de mi provisión. El agradecido pone a Dios primero. El verdaderamente agradecido dice, necesito la respuesta de Dios. Oro, sirvo, busco a Dios. Y cuando recibo la respuesta, de pronto nos olvidamos de la fuente y nos vamos a gozar en lo que Dios nos dio. Dios te dio a una familia y dice, me voy a gozar con mi familia. Pero dice la palabra, deleítate en Jehová. Deleítate en el Señor. Primera cosa entonces, la verdadera gratitud se nota en aquel que quiere regresar a la fuente de su bendición. Número dos, es importante, el verdaderamente agradecido, es importante que encuentres, escúcheme bien esto, encuentres tu voz, escucha esto. Uno de ellos volvió alabando a Dios y dice, ¿quieres darle a la siguiente diapositiva allí, por favor? Ahí está el pasaje. Y dice allí, déjeme ver cuál es el versículo, allí en el versículo 15, entonces uno de ellos viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. ¿Cómo dijo? A gran voz.
La otra versión dice a voz en cuello. A voz en cuello. Escúcheme bien. Soy agradecido, pero no nos sale la voz para decirlo. No lo expresamos. La gratitud se expresa. Y el tamaño de la gratitud determina el volumen de nuestros gritos. Déjeme contar algo. Espero no hacer sentir mal a la persona, porque no es la intención. No sé qué día de la semana recibí una llamada y era una persona gritando. Entre lloraba y gritaba. Me alarmó. Me alarmó porque sabía que esa persona había ido a Monterrey a un chequeo médico. Había ido a checarse médicamente. Y entonces cuando la oigo llorando y medio gritando y no le entiendo, a ver, Isabel, por favor. Ya dije el nombre. A ver, Isabel, por favor. Yo me alarmé. Pensé, le acaban de dar una mala noticia. Ahí como pudo se fue controlando. Fue diciendo, pastor, me acaban de decir que no tengo cáncer, que estoy limpia de cáncer. El tamaño de nuestra gratitud determina el volumen de nuestros gritos. Está agradecido, pero no dice nada. Se traga el agradecimiento. Se empacha, le hace mal y hasta diarrea le da. Y no dice nada. Pero dice la palabra que aquel agradecido volvió gritando. La otra versión dice a voz en cuello. A gran voz dice esta versión. Hay muchos de nosotros que asumimos, Dios sabe que estoy agradecido. Sí lo sabe. Pero ¿sabe qué? De 10, 1. Nuestra naturaleza pecaminosa es por naturaleza desagradecidos. Pero si tú caminas en gratitud, no solamente tienes que volver a la fuente de tu bendición, el Señor que te dio la bendición, sino que lo vas a expresar. Quiero decirte que nada ha cambiado más mi vida que el saber regresar a Dios y decirle gracias. Gracias. Dios me ha ayudado a mí muchísimo. Cuando todo parecía oscuro, Él vino y me levantó. Cuando todo parecía terrible, Él estuvo allí y me abrazó. Y quiero decirle que un corazón agradecido adora, canta, grita. ¿Y sabes algo? A ver si no me juzgas por esto, pero he aprendido algo. Que cuando estás frente a Dios, levantar tus manos es una excelente muestra de gratitud a Dios. Te hace sentir gratitud. Usted lo sabe. Levantar las manos, le debo decir, no era algo que yo practicaba. Me habían dicho que los bautistas no levantan las manos. Pero un día cuando descubrí que yo podía levantar mis manos y descubrí que no se puede, escúcheme bien, se puede estar allí cantando y se puede estar allí orando, se puede estar allí, pero no se puede levantar las manos y no conectarte con Dios. Así que hay un canto por ahí que dice, cuando levanto mis manos comienzo a sentir. ¿Y sabes qué siento? Gratitud a Dios. Gratitud a Dios. Así que olvídate de los que juzgan porque haces esto o aquello. Expresa tu gratitud. Levanta tus manos o grita. ¿Será malo que grites tu gratitud a Dios? El tamaño de tu gratitud determina el volumen de tus gritos y lo alto de tus brincos. Parece que nunca has sentido tú esa gratitud, ¿verdad? Que te hace brincar, que te hace gritar, que te hace caer de rodillas. Nunca lo has sentido. Quizás eres
uno de los 9. Por eso no me importa si me dicen que no debo hacerlo. Expreso mi gratitud a Dios de la manera que deba hacerlo. Y en el versículo 17 respondió Jesús y dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿No hubo quien volviese y diese gracias a Dios sino este? ¿Qué significa eso? Que Jesús los había contado, los contó discretamente, pero estoy 10. Jesús sabía lo que había hecho, por eso se sorprendió que solo uno regresara. Los otros 9, cuando este regresó, ya estaban allá en el Tierra Santa o en los tacos de la esquina. Ya estaban allá en otra cosa. Ya estaban abrazando a su esposa, a su mamá, a sus hijos. Nada de eso es malo, pero faltaba algo muy grande. La gratitud se muestra, se expresa. La gratitud no se la puede quedar uno, porque entonces no es gratitud. Pero él ya lo sabe, sí, ya lo sabe. Pero tú y yo debemos expresarlo con nuestros labios, con nuestros gritos, con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir. Debemos expresar nuestra gratitud. Una última cosa. Dije primero que la gratitud a Dios nos hace volver a la fuente de nuestra bendición. Dije también que la gratitud a Dios se expresa con nuestra voz, con nuestra vida. Y finalmente, la gratitud a Dios nos hace y nos pone en nuestro lugar. Nos pone en nuestro lugar. Dice la palabra, versículo 17, respondiendo 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Se postró rostro en tierra. Allí está, se arrodilló. Y Jesús lo levantó y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. El lugar de nuestra gratitud a Dios es arrodillarnos delante de nuestro Señor. No hay gratitud cuando tú, en vez de volver al Señor, tomas tu propio rumbo y te vas, por muy bueno que sea lo que estés haciendo. La gratitud a Dios te hace regresar, y la gratitud a Dios te pone de rodillas frente a Dios. 10 de ellos, su cuerpo fue sanado, pero solo uno recibió salvación de su alma. ¿Qué preferirías tú? ¿Qué preferirías? Tristemente hay muchos de nosotros que preferimos lo temporal. Que me sane el Señor, que me sane. Y el Señor sanó a los 10. Pero a uno de ellos le dijo: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Así que por naturaleza somos desagradecidos. Pero cuando entendemos que Jesús murió por esa naturaleza pecaminosa, quiero que entiendas que cuando Cristo moría en la cruz del Calvario, murió también para pagar tu actitud desagradecida. Ya está puesta en la cruz del Calvario, y ahora nuestra actitud debe ser diferente. Expresarla a nuestro Dios con nuestras palabras, con nuestras acciones. Que es cierto, mi familia me tuvo que esperar más tiempo que a los demás. ¿Qué es primero? Todavía escucho a muchísimos, y lo he mencionado 1000 veces. Pero escucho a muchísimos diciendo: para mí mi familia es lo más importante. Es porque no has conocido el amor de Dios. Porque no sabes que es mejor que de mi familia se haga cargo Dios a que te hagas cargo tú. No has entendido que cuando pones a Dios en el primer lugar, tu familia, tus finanzas, tus diversiones, todo, tu salud, todo está en las manos de Dios. Por eso nuestra vida debe responder al gran amor de Dios. ¿Cómo debe responder? Con gratitud, con gratitud. Pero ¿y mi familia? Este hombre también fue a ver a su familia, pero puso a Jesús en el primer lugar. Y el restaurante y los tacos y quién sé qué.
Ese hombre también fue a comer tacos, pero puso a Jesús en el primer lugar. Entiende, nuestra respuesta al gran amor de Dios es gratitud. Gratitud. Dice, por justa razón, dice la palabra del Señor, al que mucho se le perdona, mucho ama. Algunos no saben en verdad cuánto Dios te ha perdonado. No sabes el tamaño del amor de Dios. Si supieras cuánto el Señor te ama, estarías ahora mismo gritando de gratitud a Dios. Estarías ahora dándole gracias a Dios. Por eso termino diciéndote, nuestra respuesta al amor de Dios es la gratitud. Y la gratitud no es pasiva. La gratitud se expresa. ¿De qué sirve que tú tengas gratitud con tu vecino de enfrente porque te ayuda barriendo la calle, pero nunca se lo dices? ¿Sirve de algo? No, la gratitud se expresa, se dice. La gratitud debe salir de tus labios. Por favor, ponte de pie un momentito. Ponte de pie. Te invito a orar un momentito, a cerrar tus ojos. A cerrar tus ojos allí donde estás. Ora al Señor, por favor. Ora al Señor. Allí, dile al Señor, Jesús, gracias. Sin mayor protocolo. Dile gracias, Señor. Gracias. Empieza a orar. Y recuerda, la verdadera gratitud te hace volver a la fuente de tu bendición. No te puedes seguir corriendo en el camino donde vas. Ay, gracias, Señor, gracias. Y sigues como si nada. Hay un momento en que debes parar y regresar. Escucha bien. No hay gratitud si tú sigues corriendo a hacer tus cosas y lo que tú quieres. Sin mayor protocolo, dile, Jesús, gracias. Y recuerda que la gratitud se expresa con tu voz. Y Dios te dice, agradece con tus labios. Dile, Señor, gracias porque tú has sido fiel. Gracias porque 2022 mostraste tu gracia, tu maravilloso amor. Agradece con tus labios. Empieza a orar con mayor confianza a Dios. No te quedes entumido. Expresa tu gratitud con libertad. Dios ha sido bueno. Habla con Dios y hazlo con mayor confianza. Qué cosa interesante. Jesús estaba allí esperando. Mientras estos corrían en busca de su milagro, Jesús se quedó allí esperando. Y te quiero decir, el Señor te está esperando. Dile, hoy Señor te doy gracias, porque en 2022 estuviste a mi lado. Te doy gracias, Señor, por todo tu amor, por toda tu bondad. Dile, me sanaste, me perdonaste. Cuánta paciencia me has tenido, Señor. Díselo al Señor. Estaba caído y me levantaste. Te doy muchas gracias, mi Dios. Haz de este momento una estrofa de un himno de gratitud. Dile al Señor, Señor, solo quiero decirte gracias. Gracias, mi Dios, porque nunca me has dejado. Te doy la honra y la gloria, mi Dios.
Nadie como mi Señor. Te alabamos, Señor. Todo tu amor, mi Dios, todo tu amor, todo lo que tú hiciste, toda tu gracia, todo tu sacrificio en la cruz, todo lo que sabemos, todo lo que hemos sentido y oído, todo eso, si no respondemos nosotros con gratitud, de poco servirá. Pero si aprendemos a responder con gratitud a Dios, a expresar nuestra gratitud. ¿Cómo? ¿Cómo vas a expresar tu gratitud? ¿Puedes decir gracias? Sí. ¿Puedes gritar? Sí, también. ¿Puedes brincar, saltar, lo que tú quieras? También puedes hacerlo. Pero ¿sabes qué es lo que Dios quiere? Que le digas esta noche: Señor, mi vida es tuya. Mi vida es tuya. En gratitud a tu gran amor, simplemente aquí estoy, Señor. Simplemente aquí estoy. Mi vida toda es tuya. Te doy gracias, Señor.